Vamos a otro tema. Preocupación existe por un aumento de casos COVID-19 en Chile. Los contagios subieron un 46%, de acuerdo al último reporte del MinSal. Vamos a profundizar en este tema. Para eso estamos en contacto con la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli. Subsecretaria, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Nicolás. Un gusto saludarte. Gracias por este contacto. Subsecretaria, ¿hay preocupación con respecto a, lo voy a poner en esos términos para también ir quizás desmitificando, llamando a lo que es la información empírica concreta, no un crecimiento explosivo, pero sí un crecimiento de alerta con respecto a los casos de COVID-19, a la circulación del SARS-CoV-2, como ya lo hemos visto en años anteriores, ¿para qué decirlo? Yo diría que hay una ocupación constante que mantendremos como autoridad sanitaria. Y hago la diferencia entre una ocupación y la preocupación porque esta fluctuación de casos, de un aumento y disminución de casos, es algo del comportamiento habitual que hemos visto del COVID-19 desde su aparición al inicio de la pandemia. Y lo que esto nos señala es que, así como hemos dicho en otras instancias previas, el COVID-19, si bien ya no se considera una emergencia internacional, sigue estando presente en la circulación comunitaria y seguirá estándolo. Y eso es lo que nos tiene que recordar este nuevo aumento de casos. Hago también la distinción entre estar ocupados como autoridad sanitaria y preocupados, porque una diferencia importante es que el aumento de casos que estamos viendo ahora no viene de la mano con también un aumento de casos graves o de muertes. Y eso es algo que tenemos que agradecerle a la vacunación que le entrega a la población una protección inmunológica que no teníamos al comienzo de la pandemia. Entonces, el trabajo que hacemos como autoridad sanitaria para ocuparnos del COVID-19, así como de otras enfermedades respiratorias, es mantener nuestros sistemas de vigilancia activos, que son los que nos permiten estar monitoreando su fluctuación, y también las medidas de protección. Dentro de eso, como digo, la más importante es la vacunación, y es por eso que estamos hoy día convocando nuevamente a los 4 grupos de mayor riesgo de enfermar que fueron convocados hace exactamente o aproximadamente un año atrás para recibir su vacuna de reforzamiento, la vacuna bivalente. Voy a profundizar en lo de la vacunación, pero antes para también tener el contexto, subsecretaria, estaba revisando aquí información del Ministerio de Salud que publica en sus redes sociales la circulación de virus respiratorios correspondiente a la semana epidemiológica número 43, y en términos de los virus que están presentes hoy, el 28% corresponde a SARS-CoV-2, COVID-19, pero el 26,4% ya es para influenza, 17,6% adenovirus, es decir, un 28%, y si lo comparamos con cuando era una emergencia mundial, local, evidentemente el SARS-CoV-2 ocupaba sobre el 80%, 70%, fue reduciéndose evidentemente con lo que se dio con la vacunación. ¿Son cifras y porcentajes, digamos, para esa ocupación y de alguna manera no llamar a una eventual alarma? No quiero ser, pero quiero poner bien los conceptos ahí para tener la información en concreto. Sí, es una buena distinción. Pongámoslo en el contexto de las cifras. Perfecto. Las cifras que publica el sistema de vigilancia del ISP lo que refleja es del total de las muestras que se analizan y que son positivas en nuestros sistemas de vigilancia de infección de respiratoria aguda grave, qué porcentaje de eso se explica según cuál agente etiológico. Entonces, es como qué importancia tiene cada virus en la circulación viral de ¿Cuál está más presente y menos presente? Entonces, esa es una cifra que... Exacto. Ya. Pero lo que esa cifra no nos dice es cómo cada uno de aquellos virus se comporta en el tiempo generando nuevos casos. Eso es lo que nos entregan otro sistema de vigilancia y es lo que publica que tenemos publicado desde la página web de epidemiología. Y ahí lo que podemos ver si comparamos la cantidad de casos nuevos de personas contagiadas con COVID-19, vamos comparándolo semana a semana. La última semana tuvo un aumento de un 12% en cantidad de casos nuevos en comparación con la previa, y a su vez esa semana con la anterior tuvo un aumento de cerca de un 40%. Entonces es real que los casos nuevos de COVID-19 han ido en aumento, pero como decía inicialmente al comienzo de esta entrevista, eso no quiere decir que todos esos casos sean casos que luego evolucionan a ser casos graves, que a nosotros lo que más nos importa, además de poder ver la cantidad de casos que se genera una cierta enfermedad, es ver también su impacto sanitario, porque uno puede tener alguna enfermedad que es muy frecuente, muy habitual en la comunidad, pero no por eso tiene un alto impacto sanitario si es que el cuadro que genera es un cuadro leve, y eso es lo que le tenemos que agradecer
a la vacunación. Y la otra distinción que quisiera hacer es que estas cifras de aumento son siempre relativas con respecto a la cantidad de casos que había en la semana anterior. Entonces lo voy a poner en algo más fácil de interpretar, que son los números absolutos, los números brutos. Y eso es que actualmente tenemos un promedio diario de casos de COVID que oscila entre 300 y 400 casos nuevos confirmados cada día. A comienzos de este año, entre marzo y abril, eso era de un total de entre 1.500 y 2.000 casos nuevos cada día. Entonces, si bien hemos aumentado en el porcentaje de cuántos casos nuevos hay en contraste con las semanas que como inmediatamente hemos registrado, en términos de cantidad sigue siendo un volumen mucho menor que a comienzos de año. Nada de esto nos debiera entregar una sensación errónea de que por eso no es importante seguir cuidándonos. Al contrario, tenemos que seguir cuidándonos. Para eso tenemos medidas efectivas que ofrecer a la ciudadanía, como lo que es la vacunación, y también algunas sugerencias que nos gustaría reforzar, como el uso de mascarilla a las personas que tienen cualquier sintomatología respiratoria, o el uso de la mascarilla en centros asistenciales, sobre todo en las salas de espera de atención de urgencia, pero haciendo la distinción que tú muy bien haces, Nicolás, que esto no debiera llevarnos a una alerta, sino que solamente a que nos mantengamos ocupados. En ese punto, y lo conversamos varias veces, subsecretaria Albaglia, cuando terminara la emergencia, no sabíamos cuándo iba a terminar, pero finalmente ya terminó, ese es un hecho concreto, siempre había que recordar que el virus iba a seguir, no mágicamente iba a desaparecer, erradicarse, iba a seguir. Ahora, con la diferencia que con la vacunación se da un contexto completamente distinto. Aquí se está demostrando efectivamente que ese contexto es de atención, de ocupación, pero no de una preocupación que vivimos ya con el tema COVID-19. ¿Eso es lo concreto? Así es, justamente. El COVID-19 llegó para quedarse. Claro. El COVID-19 deja de ser una emergencia sanitaria. Las emergencias sanitarias se presentan cuando tenemos una situación que el riesgo supera la capacidad de respuesta de los sistemas. Eso es una emergencia. Ya no estamos en esa situación con el COVID-19. No porque no exista el riesgo sanitario, sino que porque hoy día tenemos la capacidad de respuesta instalada. Entonces, por eso que un mismo agente etiológico, en este caso el COVID-19, genera una reacción distinta de parte de los sistemas dependiendo si tenemos o no las herramientas para hacerle frente. Hoy día sí tenemos las herramientas para hacerle frente, por eso es que deja de ser una emergencia, pero no quiere decir, y las personas no debieran malinterpretarlo, como que deja de existir. Existe, va a seguir existiendo, va a convivir con nosotros, como conviven los otros virus respiratorios que están publicados en el sistema de vigilancia que tú mencionabas, Nicolás, al comienzo del ISP, pero ahora la diferencia es que tenemos herramientas terapéuticas para protegernos, entonces la invitación es a que las utilicemos efectivamente en nuestro favor. Usted lo hacía el llamado a la vacunación, especialmente de los grupos de riesgo, recordar que está la vacuna, que se siguen adquiriendo vacunas para poder enfrentar este virus que ya está y va a seguir con nosotros, digamos. ¿Cómo ha estado ese proceso, subsecretaria? También entendiendo que si uno hace la diferencia cuando llegaron las primeras vacunas hasta hoy, la sensación de la ciudadanía es totalmente distinta en términos de las largas filas que se formaban para poder vacunarse a el llamado que tiene que hacer la autoridad a reiterar la necesidad de vacunarse. Obviamente hay una premura o una atención al respecto que es distinta. Absolutamente cierto. El escenario, sobre todo de la percepción de la ciudadanía, es muy distinto y con buenas razones. Y efectivamente, el impacto del COVID-19 al inicio de la pandemia fue de una magnitud muy distinta a lo que estamos viviendo hoy día. Entonces, eso es muy entendible que para las personas también se perciba distinto. La percepción de riesgo es menor porque es real que el riesgo también es menor hoy día. Lo que tenemos que recordar es que ese riesgo que es menor no es algo azaroso, no es algo que sencillamente haya ocurrido, sino que ocurrió por una buena razón, y la buena razón que eso ocurrió fue la vacunación. Entonces, para nosotros como autoridad sanitaria esto es un desafío real, es innegable, es más difícil promover campañas de vacunación cuando la percepción de riesgo es menor en la población. A las personas nos mueven muchas cosas, nos mueve el amor también, pero también nos mueve el temor, y eso es algo que ha cambiado el escenario. Ya no tenemos el mismo temor que teníamos al inicio con respecto al COVID-19. Entonces, eso es un desafío para nosotros, para poder comunicar. Pero entonces el punto en ese sentido que quiero reiterar es que el cambio de escenario no ocurrió porque sí, ocurrió gracias a la vacuna. Y es por eso que tenemos que seguir utilizándola para poder mantener este escenario tan favorable. Tenemos que entonces mantener también la protección inmunológica en los grupos de mayor riesgo que nos entrega la vacuna. Y es por eso que estamos reactivando el llamado
de las personas que hicimos el llamado inicial el año pasado, entre el 11 de octubre y el 11 de noviembre fuimos progresivamente convocando distintos grupos de riesgo y hoy día estamos repitiendo esa convocatoria a los mismos grupos de riesgo que se distinguen, los grupos de riesgo por profesión, algunos por edad, otros por estado de salud, y es la misma invitación y convocatoria que estamos haciendo ahora. Subsecretaria, un paréntesis, pero creo que es relevante en términos de la información. Una persona que no está dentro de esos grupos de riesgo, ¿puede vacunarse? ¿Está llamada también a vacunarse? ¿Puede acceder a la vacuna? Las vacunas hoy día están solo disponibles para estos grupos que son de mayor riesgo. Es más bien a todos los grupos que son candidatos. Vamos a hacer el recordatorio completo. Desde la población pediátrica en adelante, todas las personas pueden vacunarse. Ya. Eso es de los 6 meses en adelante. Y eso se mantiene. La distinción es quienes hoy día están siendo objetos para el refuerzo, porque no todos los grupos objetivos requieren los mismos refuerzos y la misma periodicidad. Entonces, el llamado que estamos haciendo ahora es para que las personas reciban su refuerzo de la vacuna bivalente, y esos son 4 grupos. El primero, que es por profesión, son los profesionales de la salud, que nos importan mayormente porque son quienes están muy expuestos a la circulación viral, por eso tienen una alta probabilidad, mayor que el resto de las personas, de estar en contacto con el virus, y también, por supuesto, que es un grupo que nos importa particularmente proteger, porque en la medida en que quienes cuidan a las personas desde la red de salud estén protegidos, vamos entonces a poder mantener la red de salud operativa para atender a las personas. Entonces, ese es el primero, el personal de salud. De hecho, hoy día estuvimos en la comuna de Cerrillo haciendo un operativo de vacunación en el CESFAM Norman Bullion con sus funcionarios de salud. El otro grupo de riesgo que está convocado a la vacunación son todas las personas mayores de 60 años, que son quienes tienen mayor riesgo de enfermar. Primero convocamos a los de 80, o sea, de 80 y más, y luego progresivamente fuimos ampliando eso hasta los mayores de 60 años. Entonces, el segundo grupo es por edad. Y los otros 2 grupos son por estado de salud, son las personas que tienen un estado inmune comprometido, ya sea porque, por ejemplo, son personas que viven con un diagnóstico de cáncer, personas que viven con VIH, personas que han tenido un trasplante o que tengan alguna enfermedad cardíaca severa. Y el otro grupo que se distingue por condición de salud son todas las personas con alguna enfermedad crónica, como por ejemplo asma, hipertensión, diabetes u obesidad. Y es súper importante 2 cosas de este grupo. Uno, la cantidad de personas en Chile que tienen alguna enfermedad crónica es grande, es algo muy frecuente, y todas las personas con enfermedades crónicas desde los 12 años en adelante son grupo de riesgo para la vacunación. Y lo segundo es que este grupo de personas con enfermedades crónicas no requiere de un certificado médico que compruebe que tiene esa enfermedad crónica. Las vacunas son un bien público, universal, y nosotros estamos convencidos de que las personas harán un buen uso de ese bien público al reportar información veraz en nuestra red de salud. Subsecretaria Andrea Albagli, subsecretaria de Salud Pública, muchas gracias nuevamente por acompañarnos, subsecretaria, que esté muy bien. Muchas gracias, Nicolás, que tenga buen día. Igualmente. Saludos a quienes nos escuchan. Nos vemos.